Sí. Alguien preguntó, ¿hay un camino más corto que la oración para aproximarse a Dios? Él respondió, más oración. Pero la oración no es solo la forma exterior conocida. Este es el cuerpo de la oración. La oración formal implica un comienzo y un final, y cada cosa que implica un comienzo y un final es un cuerpo. El takbir es el principio de la oración y el salam su final. Igualmente la profesión de fe, shahada, no es solamente lo que se pronuncia al mover igualmente la profesión de fe no es solamente lo que se pronuncia al mover los labios. Esta fórmula tiene un comienzo y un fin, y todo lo que es expresado con letras y sonidos tiene un principio y un fin. Es una forma en un cuerpo. Pero la esencia de la oración no está condicionada, es infinita. No tiene comienzo ni fin. Los profetas, sobre ellos la salvación, son quienes han traído la oración. El profeta que nos la enseñó dijo: tengo momentos con Dios que ni un profeta ni un ángel muy cercano a Dios podrían alcanzar. La esencia de la oración no es solo forma, posibilita la absorción en Dios de la parte consciente. Todas las formas residen en lo externo, pero en la absorción no queda espacio en el alma ni para Gabriel, que es espíritu puro. Venga, vamos a ver este. Sí. Bueno, preguntan que cómo se pueden aproximar. Nosotros diríamos, ¿cómo nos podemos aproximar a la dimensión absoluta? Y él dice, bueno, con la oración, ¿no? La oración. Dice, pero entonces hace la explicación de lo que es la oración, no solo la forma externa, y describe la forma externa que tiene un principio, un final, que son palabras y sonidos, que tiene unas fórmulas, ¿no? El takbir y el salam. Todo eso, dice, no es la esencia de la oración formal, es una forma, ya está. Pero, sí, exacto, no es la esencia. La esencia, dice, no está condicionada. Es infinita y no tiene principio ni fin. Es decir, lo que es la oración en sí, lo que es la esencia de la oración, no tiene ninguna forma, ni un principio, ni un fin, ni unas maneras determinadas, ni después dirá mirando hacia la Meca o no mirando hacia la Meca, porque es Islam, pero no se está cargando la forma externa, ¿vale? Hay que ir a otra cosa. Entonces dice, el profeta nos la enseñó y dijo, y describe lo que es la oración. Tengo momentos con Dios que ni un profeta ni un ángel muy cercano a Dios podrían alcanzar. No es solo forma, sino que posibilita la absorción de la parte consciente. Él les dice, hay tal unidad, hay tal absorción de la forma consciente, que es así, ¿no? Con DA, hay tal es la absorción que no hay espacio ni para Gabriel, que es un espíritu puro. Es decir, no hay ni un tú ni un yo, es toda una unidad. Esta es la esencia de la oración. Entonces, ¿qué es? Un éxtasis. No, tampoco es éxtasis. Porque dice la esencia, la absorción en Dios, parece que esté hablando de un éxtasis. No, pero cuando nosotros decimos somos de A y de R, ¿no? Somos de A y de R las dos. Él dice residir en de A, sería una cosa así. No, no es que te vayas a un éxtasis que sales del mundo y adiós y ya no sabes. No. Yo entiendo que abandonas, como decir, absorción en Dios posibilita la absorción en Dios de la parte consciente, de lo que es no sé si es tu individualidad, tu pensar, tu sentir. Hay una unidad. ¿Eso no sería un éxtasis? Yo diría que no. Yo diría que no. Esto se tiene que aclarar. Yo entiendo que sería, ya lo he insinuado, vivir consciente de que vivimos en lo absoluto y lo somos. Por tanto, vivir corriente, pero consciente de que vivimos en lo absoluto y lo somos. Que no se vive como alguien, como una individualidad, porque si no,
si no se aclara este punto, parece que la oración sea el éxtasis, lo que no sea éxtasis, quiere decir que la conciencia del individuo y el sentir del individuo sale de sí. Y eso no puede ser, porque si la oración no es una recitación que tiene un principio y un fin, sino que debe ser toda la vida, tiene que ser vivir consciente de que no somos nadie y que lo que somos es el absoluto, la inmensidad, Dios, si queréis, y desde ahí vivir. Entonces se puede tener una conciencia y un sentir de las cosas normal. Pero en vez de vivirlas como individuo, las vives como unidad. Volverá a salir este tema para poderlo aclarar un poco más. Pero se entiende lo que quiero decir. Vinga, doncs adelante. Montse, ves-ho fent tu perquè estic buscant-li una cosa a la Julita. Vale. Se cuenta que nuestro maestro, el sultán de los sabios, el polo del mundo, Baja al-Haq Baldín. El padre, diu la nota, és el padre de Rumi. Que Dios santifique su gran alma, fue encontrado por sus compañeros en total recogimiento cuando llegó el momento de la oración. Algunos de los discípulos le llamaron, pero nuestro maestro no hizo caso de sus palabras, por lo que se levantaron y fueron a rezar. 2 discípulos siguieron el ejemplo del sheik y permanecieron con él. Dios mostró a la percepción interna de uno de los discípulos que estaba rezando, llamado Kahagi, que todos sus compañeros que oraban con el imán en la mezquita estaban dando la espalda a la Qibla. Solo los discípulos que continuaban con el sheik estaban orientados hacia la Meca. Cuando el sheik superó la distinción entre el tú y el yo, su yo se disolvió en Dios y sumergiéndose en su luz, morid antes de morir, se convirtió de este modo en la luz de Dios. Quien vuelve la espalda a la luz divina y gira su cara hacia el muro de la oración, vuelve la espalda a la Qibla, pues el alma de la Qibla es Dios. La gente se orienta hacia la Kaaba que el profeta hizo Qibla del mundo. Pero Dios es la auténtica Qibla. La Qibla de la Meca está constituida por él. Venga. Vale. Bueno, aquí está el ejemplo de que el sultán estaba en total recogimiento, estaba en oración, ¿no? Pero llegó la hora de la llamada a la oración. Entonces los discípulos le llamaron, pero él no hizo caso y siguió. Todos, bueno, se fueron a rezar y con él se quedaron solo 2. Entonces uno percibió que precisamente los que se habían ido, los que habían cumplido con la oración, digamos, estaban mal orientados, que el único que estaba bien orientado era el sheikh, ¿no? Bueno, yo creo que esto es una especie de lo que hemos dicho antes, una escenificación de lo que ha dicho antes, ¿no? No es en una hora determinada cumplir la oración porque es lo que está, ¿no? Es el ritual, de alguna manera, orientados de una manera y tal, sino que aquí, cuando no tocaba, para entendernos, el maestro rezó, estaba rezando, estaba permaneciendo en oración cuando en realidad era la hora de orar. Es decir, no estaba cumpliendo casi que ninguna normativa porque, si mucho me apuro, estaba hasta mal orientados. Pero el discípulo se dio cuenta que la buena orientación era el maestro, que dice, la gente se orienta hacia Kaaba que el profeta hizo Qibla del mundo. Pero Dios es la auténtica Qibla. La Qibla de la Meca está constituida por él. O sea, es la única orientación válida para entendernos. Aunque, ¿no? Bueno, yo creo que está haciendo un ejemplo descriptivo de lo que ha intentado decir antes.
Sí, que no es la oración formal, sino los dos que se quedaron entendieron que el maestro estaba en la presencia, estaba situado fuera de su individualidad y en el absoluto. Y eso es lo que pretendía la orientación a la Meca. Pero no es, la orientación a la Meca todavía estaba en la oración formal, en el ritual. En cambio, el maestro estaba en la auténtica oración, que es verse como no otro de Dios. Fijaros que dice: cuando el sheikh superó la distinción entre tú y el yo, se disolvió en Dios sumergiéndose en su luz. Ya no se vivía como individuo. Por tanto, había superado la distinción del tú y el yo. Y estaba en la luz de Dios. Se había salido de sí mismo, morir antes de morir, y estaba en Dios. Y los discípulos que lo entendieron se quedaron con él. Y los otros no, y se fueron a la oración formal. La oración formal no estaba vacía. Bueno. ¿Sigo? Sí. No puc trobar. Perdón, ¿hay alguien que sepa cómo es el código que piden? Porque no puedo entrar en los datos del código de la sesión. ¿Alguien sabe cómo encontrarlos? No. Vale. Marta, lo miro mientras... Eso, un moment. Com que també tinc... No puc entrar als datos de la sessió. Vale. Però és igual, si només... No, és que... Sí, Jordi, però no hi ha tanta habilitat com... Sí, diu que surt i torna a entrar, però que le continua preguntando. I el que tu dius de copiar, pegar, no... Com que no se lo voy a decir. Perquè a l'hora d'entrar no ha de pulsar entrar en reunions, sinó que copiant allò ha d'entrar directe. No ha d'anar per Zoom. Ha de copiar el Chrome i entra directe. Escolta'm, la idea de la reunió, que és el que necessiteu, la contrasenya, és 647708. Espera, que la memòria no és... A veure, trobarem... Segon, M'ho repeteixes, porfa? Sí, la contrasenya és, te les dic totes, perquè pot demanar la contrasenya o pot demanar la ID. La contrasenya és 647708. En principi, la que demana és aquesta. I la ID de la reunió, que també pots entrar així, pots entrar Zoom, añadir reunió, ID, i pots entrar per aquest codi que et donaré ara. Però que primer provi el que ha dit el Jordi. 647708. I que provi el que ha dit el Jordi, que sol funcionar, que és copiar tota l'adreça i enganxar-la a Chrome. Sí. Espera un moment que us envio jo per pantalla una... Per xat? Sí. Compartint? Un moment, Vale. Tu li dius tu, Teresa, a la... No, però en el WhatsApp o ¿dónde? A la Julita, per WhatsApp, per exemple. Vale, doncs espera't un momentet, que Dolors, 647... T'envio, t'estic enviant, un momentet. 647708. Vale. Un moment. Ja està. Una pregunta, aquest link d'avui és diferent que el de l'altre dia o és el mateix? Sí, és diferent. Però a partir d'ara serà aquest. Vale, doncs envia'm perquè jo no... Bueno, vale, faré servir aquest. Vale, jo no tinc cap invitació. Vale. He enviat un correu ahir. Diu que no l'ha rebut. Vale. Ara tindrà que ser que sí. Vale. Venga, ¿sigues tú? Vale.
Estamos en qué página, por favor? 34, a l'inici. El profeta. Ja ho he comentat, Montse? Ara hem de llegir el profeta, la salvación sea con él. Vale. El profeta, la salvación sea con él, dirigió un día el siguiente reproche a uno de sus compañeros. ¿Por qué no me respondiste cuando te llamé? Él contestó, estaba en oración. El profeta replicó, ¿acaso no he sido yo quien te ha llamado? Él respondió, no soy más que un pobre miserable. El maestro continuó, está bien, si permaneces siempre pobre y miserable, tanto en los momentos de poder como en los de debilidad, es porque sobre tu poder hay otro, el divino, al que estás sometido en cualquiera de tus estados posibles. No estás dividido, ni miserable ni feliz. Observa el poder divino y considérate siempre miserable, impotente, débil y pobre. Si los leones, las panteras, los tiburones son impotentes y tiemblan ante Dios, ¿qué puede hacer un débil hombre? Los cielos y la tierra son impotentes, pues están dominados por su orden. Es un gran rey. Su luz no es como la de la luna o la del sol, ante las cuales se manifiestan las cosas. Cuando su luz se muestra sin velos, no queda cielo, ni tierra, ni sol, ni luna. No queda nada salvo el rey. Bueno, venga. Aquí hay la cuestión de considerarse, que sale otra vez más adelante, la idea de una actitud humilde, de humildad, como necesaria para, podríamos decir, para esta indagación de Dios, de la dimensión absoluta, digámosle el nombre que le digamos. Entonces, lo interesante para mí, el porqué de esta humildad. Para mí cuando dice, no estás dividido, para mí está diciendo, lo normal es que uno se considere una entidad, un sujeto, y uno se autoconduce y la parte de la espiritualidad queda ya en un rinconcito pequeñito. Cuando uno está en esta situación, está dividido. Cuando todo está fundado, basado en la dimensión absoluta, esta división desaparece y aparece lo que es la humildad, porque tú ya no te consideras un individuo que tiene que sobrevivir y triunfar y sobre todo que no me pisen y todas estas cosas. Bueno, esto es lo que... ¿Y cómo interpretas la contestación del profeta? Ah, sí, Montse tiene una interpretación que no es la mía. Montse, digas tú. ¿Por qué el profeta va y le dice, oye, pero he sido yo el que te ha llamado? Ah, sí, eso está al principio. Bueno, no respondió. ¿Por qué? A ver, el profeta, ¿por qué no me respondiste cuando te llamé? Y él contestó, estaba en oración. Vale, el profeta llama a uno y él no le contesta. ¿Por qué no contestas? Dice, es que estaba en oración. Dice, ¿acaso no he sido yo quien te ha llamado? Es decir, bueno, en este caso es la dimensión absoluta llamando, ¿no? Bueno, pues no he sido yo, ¿qué es esto de estar en oración? Es como estás fuera de juego, no es esto lo que estábamos hablando. ¿Acaso no he sido yo? ¿No? En este caso, pues Dios o quien sea, te estoy llamando. ¿Cómo es que tú dices ahora que estás en oración? ¿Qué es eso, no? Entonces él lo entendió, dice, no soy más que un pobre miserable. Bueno, entiendo, la llamada no es el toque de oración que toca orar, sino que te estoy llamando yo, respóndeme, ¿no? Aunque no sea, aunque tengas que dejar la oración para entendernos. Esto no es lo importante es que yo te estoy llamando. Bueno, yo interpreto esto. ¿Y por qué? ¿Y por qué dice que yo te estoy llamando? ¿Qué quiere decir con eso?
Pues eso, ¿no? Que el otro estaba en oración, se supone que oración formal, lo que antes ha dicho oración formal, y no se da cuenta que en este caso la verdadera llamada es otra cosa. ¿Y tú qué dices? Pues no reconozco que no entiendo lo que pretendía Mahoma. El profeta, Perdona. digo yo que en este caso... Espera, la Dolors vol dir alguna cosa. No, que jo interpreto que si realment estigués pregant... Castellano. Si estuviera realmente rezando en oración y estuviera en comunión, estuviera realmente dirigiéndose en oración hacia el absoluto, hubiera escuchado la llamada del profeta, porque él era el absoluto. Exacto, sí. El profeta no es otro de Dios. Y por tanto, no es otro de Dios. Y por tanto, cuando Él llama, es Dios que está llamando, porque Él no es otro de Dios. Ya ha perdido su individualidad. Está en oración. Eso sería estar en oración. En realidad, para mí es una crítica a la oración formal, como queriendo decir, estate atento, porque el absoluto es el que te hará la llamada, no porque estés en oración, sino que tienes que estar atento. Yo creo que no es una crítica, sino que es llamar de la oración formal a la oración verdadera. Sí, exacto. Va en la misma línea del párrafo anterior. La misma. Sí. Y sale varias veces. Sale varias veces el problema con la oración formal. Y entender el sentido profundo o simplemente cumplir, podrían decir. Y todo el párrafo a continuación, entiendo que es muy interesante ver que hay dos niveles, el formal y el no formal, y el profundo. En el formal, Dios aparece como rey, poder, otro, ¿no? Y en el no formal, Dios no es otro, ni rey ni poder. Es uno, es solo Él, es la realidad de todo, etc. Lo bonito es que a pesar de que el texto está metido dentro del aparato de creencias ideológico del Islam, capaz de salir de ahí, hacer sugerencia de otro nivel en que Dios no es otro. Y no es tanto un poder y tal, un rey y tal, sino que es un otro, el que es, el único. Y esta frase que dice, observa el poder divino y considérate siempre miserable, impotente, débil y pobre. Esto, a primer golpe de vista, suena como, un poco, a día de hoy, suena como mal, ¿no? Y necesitas pensar, bueno, pero ¿por qué la necesidad de sentirse miserable, impotente, débil y pobre? ¿A qué viene ahora Sí, porque no vivas como individuo. Fíjate que al final del párrafo dice, cuando su luz se muestra sin velos, no queda cielo, ni tierra, ni sol, ni luna. No queda nada salvo el rey. Está jugando con los dos niveles de la imagen de rey. La imagen formal, que es lo mismo que la religión, que la oración formal, y una imagen, una concepción no formal, en que no queda nada salvo el rey. Eso se ha salido ya de la imagen de rey. Porque un rey que no queda nada más fuera de él. De acuerdo, perdona, no sé si me he perdido, pero ¿por qué la necesidad de miserable, impotente y tal? Porque te está diciendo, desplázate del nivel formal, como aquel de la oración,
y desplázate al nivel de que tú no eres una individualidad. Y también hay un momento que él lo dice, no estás dividido, ni miserable ni feliz. ¿Entiendes? Está jugando con los dos niveles. Esto es muy bonito, ¿eh? Sí. Es muy bonito interesante. y es precioso ver cómo, a pesar de estar en un PAC, en un proyecto axiológico colectivo, en un sistema de creencias, se sale para nombrar la unidad, etc. ¿no? Seguimos. Vale, Montse. Cierto rey, ¿no? Sí. Cierto rey dijo a un derviche, cuando Dios se te manifieste y se acerque a ti, acuérdate de mí. La misma idea, ya veréis. El derviche respondió, cuando llegue a su presencia y los rayos del sol de su belleza me iluminen, no me acordaré ni de mí mismo. ¿Cómo podría acordarme de ti? Cuando Dios el Altísimo elige un servidor y le extingue en sí mismo, quien quiera que toque el extremo del vestido de este siervo, con la intención de efectuar una petición, aunque el siervo no se acuerde de ella ni la exponga ante Dios, Dios concederá lo que se le pide. Vamos, luego continuará el texto, pero comentemos este trozo. Sí, aquí, bueno, dice, bueno, acuérdate de mí, ¿no? Pídele por mí, en fin, es igual. Como cuando te presentes delante de Dios, ya que tienes su favor, pues pídele por mí. Dice, cuando llegue a su presencia, me iluminará los rayos del sol y no me acordaré ni de mí mismo. ¿Cómo podría acordarme de ti? Está diciendo, cuando no hay individualidad, ¿qué quieres de que me acuerde? Si no me acuerdo ni de mí, ¿no? No hay individualidades, por tanto no puedo. Yo no soy nada para pedir a nadie sobre nadie, ¿no? Algo así. Pero en cambio está diciendo, bueno, aunque haya alguien, un servidor, que siquiera toque el extremo del vestido de este siervo con la intención de efectuar una petición, dice, aunque el siervo no se acuerde de ella, Dios concederá lo que se le pide. Y esto, dices, bueno, ¿por qué sentido tiene, no? Bueno, la cosa es que hemos estado hablando esta mañana de a ver qué quería decir esto, ¿no? Porque, bueno, hay que extinguirse, ¿no? O sea, hay que perder toda la individualidad, pero, bueno, si hay alguien que representa, quien quiera que toque el extremo del vestido de este que se ha extinguido, el deseo, Dios concede el deseo que pide. Y hemos dicho, bueno, delante de no individualidad, ¿no? Cuando alguien con confianza se acerca a esto, se quiere acercar a esto, pero con confianza, y toca, toca aunque sea un poco, ¿no? Tiene un poco de experiencia, toca algo de dimensión absoluta, ya está, ya es lo que se necesita, no se pide nada más, porque dice, Dios concederá lo que se le pide, no es que vaya pidiendo cosas, esto no se trata de esto, sino que, vale, la confianza o el interés que tenía por conocer, ¿no? Por llegar allá, aunque solo que sea que tocando algo, un extremo, ya lo tiene, ya le atrapa. Yo entiendo que esto es lo que quiere decir. Yo soy más de pensar que es más que se refiere a que de alguna manera habrá que dar una explicación, pero que de alguna manera quien está en contacto con la DA o fundido en la DA, si tú vas a este que está fundido en la DA, a ti se te resuelven problemas. Para mí está diciendo esto. Y además porque a continuación continúa con la misma historia. La pregunta es, ¿por qué se resuelven problemas cuando estás cerca o al lado de alguien que
que está fundido en la dimensión absoluta? Es que ya no es alguien. Se Vale. extingue en el Altísimo y por lo tanto el que se acerca porque es necesitado y toca el Altísimo. Vale, toca al Altísimo. ¿Y sus problemas qué le pasan? No, sus problemas. Pues que al tocar al Altísimo, de alguna manera le traslada a su dimensión absoluta. Sus problemas solo son de sobrevivencia, de dimensión relativa. Cuando toca al Altísimo mismo, sabe quién es. Sus problemas se esfuman. Porque los problemas solo son de la individualidad. Si se extingue en el Altísimo, ¿qué problemas va a haber? Eso es lo que está diciendo. Ya, o sea, que lo que parecería es que tú vas con angustia, con lo que sea, angustia por lo que sea, por una enfermedad, por la muerte, en general, por lo que sea. Tú te acercas a uno que es, tú le has puesto el nombre del Altísimo. Porque dice, le extingue en él. Vale. Cuando el Altísimo elige a un servidor, le extingue en sí mismo. Ya no está el servidor, está Alá. Vale. Y entonces lo que hace es te desplaza de la dimensión relativa, podrían decir. Y cuando te desplaza, los problemas se minimizan. Claro. Los problemas siempre son problemas que genera el deseo, el fracaso, la expectativa, etc. Pero eso es del yo. Si el yo se extingue en Dios, se acabaron los problemas, ¿no? Se acabaron los problemas. Están ahí, pero ya no pesan como problemas. Tú ya no eres el individuo que tiene esos problemas. Pero María, un momentito. Marta lo que comenta no es el que el que se extingue, sino la persona que visita al que se extingue. ¿Por qué se le van los problemas? Pues lo mismo, porque imagínate tú que tú tocaras a Dios. Estarías tocando la realidad, lo que es, lo único. Y tú te vas a hacer puñetas con todos tus problemas. Sí, sí. Yo creo que en cierta forma a mí me ha recordado aquello de pide y se te dará. Es decir, si realmente en la oración o te acercas realmente limpio a alguien que está en la dimensión absoluta, tú te contagias de esta dimensión absoluta y por tanto tú te vas extinguiendo y los problemas son problemas de ese yo que se está extinguiendo y en cambio lo que te aparece es una dimensión absolutamente distinta. No es que desaparezcan los problemas, es que desaparece tu yo. Exactamente, desaparece tu yo, queda ahí callado, como no real. Quien toca lo real advierte lo no real. Y quien, por tanto, el individuo que se acerca a un siervo que ha sido extinguido en Dios y lo toca, está tocando lo real. Por tanto, él, de alguna manera, está electrocutado por lo real. ¿Entiendes? Esto es también, en el caso de Jesús, también pasaba cosas así. Lo iba a decir, el Evangelio está lleno. Lo que pasa es que después se ha interpretado como milagros, ¿no? El poder lo soluciona. No es el poder, es la presencia del único el que soluciona. De acuerdo, pero entiendo que el que se acerca, o sea, para que ocurra esto, el que se acerca tiene que tener una actitud determinada. Es que el resultado que tiene el que se acerca y toca a un siervo extinguido no depende de su actitud de ego. Es barrido. Bueno, sí y no. ¿Por qué sí, no? No, porque hay gente que, habemos gente con un ego
que no se disuelve tan fácil. O sea que tú ya más o menos intuyes, por decir, yo no fui a ver a Ramana Maharshi, ni a Nisargadatta, y el ego, no sé si hubiera ido, ¿qué hubiera pasado conmigo? ¿Entiendes? Y no todos los que le preguntaron a estos resolvieron sus problemas. Todos esos son cálculos de tu ego. Son cálculos de tu ego y expectativas de tu ego. ¿Qué me pasará? ¿Qué no me pasará? Si lo que te pasará es que te tocarás y ipso facto tu ego se reconoce como no ser. Se reconoce como no ser. Y no es mérito de tu ego. Es que has tocado a Dios. Has tocado al único. Y el único te hace ver que tú no eres. Que tus problemas son problemas de esa entidad que tú supones que eres, pero que no eres. ¿Ah? Sí. Ya lo he dicho antes, no queda nada salvo el rey. Va con muchos problemas, tocas al rey y no queda nada salvo el rey. Ni tú tampoco. Porque tú eras un supuesto, no eres real. Y los problemas de un supuesto son supuestos. O sea, aplicando lo que dicen otro tipo de tradiciones y maestros, cuando dicen que el mundo humano es, hay un texto hindú que lo dice, es como una ciudad en una nube. Es una ficción de los humanos para sobrevivir y conflictos de los humanos entre sí porque se creen alguien y tienen unos deseos y unas expectativas y unos temores, ¿no? Pero todo eso es la ciudad en la nube. Quien toca a Dios o un siervo que ha sido, como dice, extinguido en Dios, la nube desaparece y la ciudad toda ella desaparece. ¿Es el yoga vajista? Pues no sé si es del yoga vajista. Puede ser que sí. Puede ser que sí, pero no me acuerdo. Vale, ¿continuamos? Sí. Sí. Montse, ¿continúas tú o porque del mismo tema? Sí, acabo yo aquest tros. Se cuenta que un rey sentía un favor especial por un siervo extremadamente querido. Cuando el siervo se disponía a aparecer en la corte, las personas que tenían demandas que presentar al rey le confiaban sus historias y sus escritos para que los sometiera a su voluntad. Es prácticamente lo mismo, pero con un final diferente. Él colocaba todo cuidadosamente en su portafolios, pero al llegar a presencia de su soberano no podía soportar la fuerza de su esplendor y se desvanecía siempre. Entonces el rey introducía suavemente la mano en su cartera diciendo: ¿qué es lo que mi servidor, que se ha desvanecido y permanece absorto ante mi belleza, trae aquí? Tomaba los papeles de uno en uno y escribía en el dorso la orden de ejecutar los deseos de sus demandantes. Luego los colocaba en la carpeta de nuevo, de modo que ninguna petición pudiera ser olvidada. Al contrario, para que todas fueran ampliamente satisfechas. De este modo, sin que el siervo expusiera ninguna solicitud, recibían toda satisfacción. Cuando los demás siervos, que permanecían lúcidos en su presencia, les llegaba el turno de exponer al rey los asuntos de sus demandantes, de cada 100 casos, raramente uno era aceptado. Aquí es la misma idea alargada. Cuando uno se desvanece es la imagen de quedar absorbido, ¿no? Que es lo mismo que el otro dice: cuando llegue delante de él, si es que no me acordaré, ¿no? Delante de su presencia me voy a borrar porque no me acordaré ni de mí mismo y
entonces este que se desvanecía quedaba así, y es el mismo ejemplo, todos los deseos se conceden. Pero en cambio, dice, cuando a otros siervos que permanecían lúcidos en su presencia, o sea, no se desvanecían, sino que aquí está uno que quiere presentarse delante de alguien, pues pues mira, no, porque lo que pide o lo que va con un ego todavía, va con una individualidad, va pidiendo algo, en fin, lo que sea, que ya no hay la unidad que él proclama, ¿no? Ya hay una individualidad presentándose delante de alguien también. Aquí lo que es bonito es que antes era tocar al siervo extinguido en Dios. Ahora no toca al siervo extinguido en Dios, sino que el voltaje de electricidad de noticia del absoluto actúa en individuos que no están tocando, sino que simplemente han confiado en el individuo que se extingue en Dios. Y los problemas se les solventan. En cambio, el que está en sí mismo, no está extinguido, pues no solventa problemas. Muchas veces preciosa no, esta veces. Historia. Sí. Es preciosa, muy delicada, muy delicada. Sí. Se ve que es, a pesar de que esto es apuntes de su hijo, de Rumi, que en el paso de padre a hijos el poder poético queda un poco... Se ve que es Rumi. Lo que queda un poco más dañado es las conexiones. Es como si se acordara de un tema y hiciera una historia sobre el tema, después otro tema, y no están muy conectados los temas. A mí el final de esta historia me la represento como hay personas como el que se quedan absorbidos en la DA, y hay otros que se presentan a la DA tipo teólogo, y razono y digo y subo y bajo y resto y sumo y tal, y parece que diga, bueno, pues estos no llegarán muy lejos, ¿no? Viene a decir, estos de cada 100 casos raramente uno es aceptado, sí, que no tienen... ¿Por qué pasa eso? Porque todavía están presentando problemas del ego como ego. Y por lo tanto no solventan los problemas que son del ego. Está muy bien. A mí lo que me llama la atención es que expresa verdaderamente, el texto expresa verdaderamente una vivencia potentísima y que intenta explicarlo de una manera u otra con historias, digamos, con historias de la vida real, que esto pasa. Y él lo debía ver tan claro, esto, ¿no? Que había gente así, gente asá, y es impresionante la vivencia que tenía este hombre. ¿Sí? María, lo que tú has dicho, ¿no? O sea, aquí te está también indicando que no resuelve problemas de tu ego. No. Lo que hace es resolver que no tienes ego. Exacto. Resuelve los problemas porque dice, todo es un montaje de tu proyección sobre la realidad, desde tus deseos, temores, expectativas, recuerdos. Y cuando eso es un montaje que está en tu cabeza, no está en la realidad. Entonces, cuando tocas la realidad, ese montaje se viene abajo. Bueno, en las narraciones de los santos cristianos y musulmanes, el poder de curar y de solventar problemas y dar consejos sabios de los sabios que solventan problemas es una constante. Es una constante. La explicación es esta que él da. Adelante. Vale, pues pasamos al 4, a la 36. En cierta ocasión, uno de los asistentes a la asamblea de Rumi comentó en voz alta:
he olvidado algo aquí. El maestro respondió, en verdad hay una sola cosa que no se puede olvidar. Poco importa la negligencia del mundo si no se olvida. Pero si te acuerdas de todo, cumples con todo, no omites nada, salvo este asunto, es como si no hubieras cumplido con nada. Pongamos un ejemplo. Un rey te envía a una determinada ciudad para llevar a cabo una tarea concreta. En el camino realizas un centenar de trabajos distintos, pero no cumples la tarea que te ha encargado. Es igual que si no hubieras hecho nada. Del mismo modo, el hombre ha venido a este mundo para ejecutar una misión. Esta tarea es su verdadero objetivo. Si no la realiza, no ha cumplido su misión. Hemos ofrecido el depósito a los cielos, a la tierra y a las montañas, pero han rehusado encargarse de él y han temido recibirlo. El hombre lo ha aceptado y se ha vuelto injusto e insensato. Este depósito se lo hemos ofrecido a los... Era una cita del Corán. Este depósito se lo hemos ofrecido a los cielos, pero no lo han podido aceptar. Mira cuántas cosas provienen del cielo y no dejarás de sorprenderte. Transforma las piedras en rubíes y cornalinas y las montañas en minas de oro y plata. Hace brotar las plantas de la tierra, les da la vida y con ellas crea el paraíso del Edén. La tierra también recibe la simiente y produce frutos. Cubre las carencias y realiza maravillas inexplicables. Y las montañas producen minas de diversos tipos. Todos ellos llevan a cabo cosas misteriosas, pero son incapaces de realizar algo que solo el hombre puede realizar. Dios ha dicho, hemos ennoblecido a los hijos de Adán. Y no, hemos ennoblecido el cielo y la tierra. El hombre hace lo que los cielos y la tierra y las montañas no pueden hacer. Cuando lo realiza, la ignorancia y la maldad desaparecen. Es estupendo, va. Sí. Sí, es estupendo. Bueno, pues ya queda claro que, como dirá más tarde, no te vendas barato. Tu vida solo tiene sentido si cumples, podríamos decir, con la indagación de esa dimensión absoluta. Si no, no has hecho nada, y lo dirá más adelante, eres un animal. Mira cuántas cosas provienen del cielo y no dejarás de sorprenderte. A mí, al leer esto, he pensado, cuando decíamos de buscar y de ese en los textos, aquí para mí está indicando una orientación del interés. Observa y no dejarás de sorprenderte, Sí, ¿no? sí. Y a través de esa sorpresa, podríamos decir, te desplazas o corres hacia la dimensión absoluta. Vale. Bueno, la última frase, si tú realizas esa indagación, absorción en la dimensión absoluta, la ignorancia y la maldad van a desaparecer. Pero aquí hay una pregunta que todos tendríamos que contestar. El hombre ha venido a este mundo para ejecutar una misión. ¿Cuál? ¿Qué misión? Reconocer esto, ya está, ¿no? Sí, reconocer esto, pero no con la cabeza, sino con el sentir profundo. Sí, claro. Cuando lo realiza con su sentir profundo, entonces, cuando lo realiza, la ignorancia y la maldad desaparece. No hay más ignorancia y, por supuesto, no hay maldad porque no hay nadie. Sí, pero la pregunta es como para planteársela, ¿hasta qué punto estamos
realmente convencidos que hemos venido con una misión que hay que ejecutar. Si no la haces, todas las grandes obras que puedas hacer no son nada. Eso hay que ejecutar, hay que realizarlo. ¿Realizarla en dónde? En tu mente y en tu sentir. Sí, es lo que te hace humano, ¿no? Lo que te hace verdaderamente humano. Sí, pero tienes que saber en qué consiste esta misión de que te hace humano y entenderlo no solo conceptualmente, sino sensitivamente también. Lo que es curioso es que dice, le hemos ofrecido esto a los cielos, a la tierra, a las montañas, dice, pero han rehusado encargarse. Es un texto del Corán muy bonito. Sí, el hombre lo ha aceptado y se ha vuelto justo insensato y no ha querido hacerlo, no quiere hacerlo. Es bonito esto. Sí, hemos ofrecido la lucidez sobre el único, sobre lo que es las montañas y los animales y no pueden asumirlo. Sí. El hombre dice que sí, pero después vive como un animal. Sí. Y también está dando pistas porque dice, obsérvalo todo, mira cuántas cosas provienen del cielo y no dejarás de sorprenderte. Sí, observa lo que hay, ¿no? Bueno, él está haciendo de la naturaleza, cielo, tierra, montañas, todo, y no dejarás de sorprenderte. Y esto te lleva a pensar, ¿esto qué es esto? ¿Qué es lo que estoy viendo, no? Es bonito, el del trozo es muy bonito. Sí. Vale. Bueno, no sé, Montse, déjame porque hay un punto que me encanta, que me voy a reír porque vale. uno se ve reflejado. Vale. El que dice, no he llevado a cabo este trabajo, pero he hecho muchas otras cosas, es como si transforma un sable indio de acero maravilloso obtenido del tesoro de un rey en un cuchillo carnicero para carne putrefacta. Y lo justifica diciendo, no quiero que este sable quede sin uso, me sirvo de él para cosas prácticas. O como si tuviera una marmita de oro cuyo valor es tal que con un solo trocito suyo podría adquirir 100 marmitas ordinarias y la dedicara a cocer nabos. O aún más, como si hundiera un cuchillo del mejor acero a modo de clavo en la pared y suspendiera de él una calabaza rota diciendo, he hecho buen uso de él colgando la calabaza, si no, este cuchillo no hubiera servido de nada. ¿No es para echarse a reír? Para colgar la calabaza se necesita un clavo de hierro o una astilla de madera. No cuesta ni un céntimo. ¿No es ridículo servirse de un cuchillo de 100 dinares? Bueno, pararía aquí, luego ya viene otra historia. Bueno, sigue con la idea esta de que la pragmaticidad nos mata. O sea, Marta, cuando esta mañana has dicho leeros estas páginas, que he ido a mirar a ver qué páginas eran, son de los pocos trozos de hace 20 años cuando leímos el Fiji, es de los pocos trozos que me habían quedado clavados en el cogote. Pienso, hostia, 20 años han pasado y sigo colgando de la pared la calabaza. Eso es un desastre. Sí, eso hacemos todos. Ay, Dios. Sí, como esto está tremendamente conectado con el párrafo anterior. Sí. La vida cotidiana nos lleva. Vamos a decirlo de una manera menos disimulada. La inmediatez de las necesidades y temores del animal no nos deja hacer nada. No nos deja hacer nada. Estamos tan preocupados por tener lo que necesitas para vivir y tenerlo abundante para que no te falte en el futuro y evitar
males que puedan poner en riesgo esa acumulación de cosas para sobrevivir, que no nos queda tiempo de nada. Y me gusta que diga, no es ridículo. Sí, exacto. Es que, joder. Pero podrías decir, a ver, a que también es que los que estamos aquí, voy viendo en la pantalla, no estamos dedicándonos a acumular una cantidad de bienes y tal, no, es mucho más sutil esas necesidades. Porque no somos, aquí no estamos gente que estemos aquí yo trabajando para tener más dinero, no, voy viendo las caras y ya sabemos que no. Pero ese necesitar sentirte útil, necesario, no sé qué, tal, que te hace estar todo el día ocupadísimo, no se saben cuantísimas cosas, es muy sutil porque te parece que estás ayudando a todo el mundo, que no estás buscando nada para ti, etcétera, 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 y así se te pasa la vida en una ocupación miles y dices, Titi, no va por ahí. O sea, que la trampa te la pones, pero de una manera mucho más sutil que comprarte coches. No nos compramos coches. Es sutil, pero también es luchar por ser alguien, pintar algo, significar algo, ser, no pasar, que no pasen de ti, ¿no? Sí. Es lo mismo, más sutil, como dices tú, es lo mismo que Tiene la preocupación por alimentarte. Tiene el mismo peso, pero que pienso que de alguna manera nos resultó quizás más fácil pues dejar de perseguir aquello, comprarte coches, y en cambio esa parte más de sentirte alguien, ¿no? Algo, eso está como metido de manera que eso sí que ya no sé, yo no acabo de saber cómo sacarme eso de encima, vaya. ¿No? Sí, pero lo grande, lo gordo, es que todas las tradiciones y todos los maestros dicen que esa es la cuestión. Mientras tú defiendas ser alguien, sobrevivir sea como sea, contar, eres un yo y no verás nada. Hay que extinguirse. A mí lo que me resulta muy, muy interesante, porque recuerdo un poco lo del viernes, la charla del viernes, que no recuerdo quién era que hablaba, de qué era, pero el tema es que a mí de algún modo era que la dependencia de que esto suceda es mía propia, todo depende de mí. Y que a mí me pareció eso me parece como muy revelador, y muchas veces creo que muchos de los escritos apuntan a eso, a esa cosa que a mí me dejó un gusto, digo, que el viernes me dejó un gusto así como decir, es que en realidad todo depende de uno. Y eso es como pacificador de algún modo. Pacificador si uno, que es cierto, como dice Teresa, es decir, si uno tiene la intención de mirarse un poco en el trasero, ¿no? Y todo lo que eso, toda la parte del trasero que eso significa, la parte más jodida de uno. Que si bien es cierto que nosotros no apuntamos a una vida de lujo y demás, a mí lo que me parece a veces como muy grosero por momentos es nuestra gran necesidad a razonar, y nuestra constante necesidad de razonar y de entender algo que lo único que nos está pidiendo es desvanecernos, ¿no? Me parece iluminador esta cuestión de encontrarse con ese siervo que, o sea, muy gráfico decir, no le hizo falta ni hablar, se desvaneció. Y bueno, a mí eso me resulta, es decir, yo mucho más que eso no puedo decir. Si realmente
me alejo un poco de mi situación, de mi mente, de mi mental. Entonces María habla lo que habla, pero no tiene relación de pareja, no tiene, o sea, y todo eso, en tono jocoso, todo lo que eso significa, ¿no? Lo complejo que es la relación humana con una persona, y no hablemos de lo que es el colectivo. Pero a mí me parece muy maravilloso poder pensar de esta cosa que lo único que necesito es desvanecerme. Es enormemente sencillo y dificilísimo que nos entre en la cocorota. No hay manera. Pero simple, insistiendo siempre, todos, en lo mismo. No eres nadie, no te pienses nada. Tú eres, fíjate, es el misterio de esa inmensidad. Eso mismo, la fase famosa de los Upanishads. Y eso eres tú. O tú eres eso. Pero chico, el creerse alguien y que me tengan por algo y no pasar de este mundo desapercibido, jolín. Sí, a mí lo que me parece a veces grosero también, lo digo en mí, ¿no? Es que lo hablaba con mi compañera, el otro digo, bueno, yo, en estas luchas así por ahí que tienen que ver con el cotidiano, y decía, bueno, porque en realidad no tengo ganas de que me llegue una, digamos, una enfermedad terminal para tomar conciencia de esto. Quiero, o sea, una gran necesidad de ocuparme de esto que tú has dicho de la misión de eso. ¿Qué es la misión? Y en realidad lo que me parece que el gran secreto de esta cosa de que es una misión es saber lo ínfimo que es esa misión. Es lo ínfimo que es, lo mínimo que eso significa. Que no es esta supuesta, es decir, como hablas, ¿no? Del tema de la identidad, de ser esto, no sé, de la televisión, de tanta cosa programada en función de un parecer, ¿no? Y nada, me parece jodido que todavía uno constantemente tenga que lidiar con cosas de ese tipo. Con alguien que tiene cerca, ¿no? Y que encima va a ser en esta dirección también. Bueno, nada, perdón, pero no fue. No, que va, está muy bien lo que has dicho. Sigue, Marta. No, sigue Monse, ¿no? Abajo, Dios el Altísimo. Sí. Dios el Altísimo te ha conferido un precio elevado. Él dijo, Dios ha comprado a los creyentes, sus bienes y sus personas para darles el paraíso. Eres más precioso que el cielo. ¿Qué puede hacer si ignoras tu propio precio? No tomes en consideración a cualquier mendigo, solo nos perteneces a nos. No te vendas barato, posees un gran valor. Bueno, este es un versito aquí. Lo que sigue, Marta tenía una preocupación con una frase, ya la explicará. Dios, el Altísimo, ha dicho, os he comprado a vosotros, a vuestras personas, a vuestros bienes y a vuestro tiempo. Si me lo consagráis y me los cedéis, el premio será el paraíso eterno. Este es vuestro precio a mis ojos. Por el contrario, si te vendes al infierno, es a tu propia persona quien perjudicas, como aquel hombre que clavó un cuchillo que valía 100 dinares en la pared para colgar una calabaza a un bautizo. Bueno, aquí después empieza otra cosa. Bueno, estar volviendo a decir, tú tienes un valor incalculable, no hace falta que salgas fuera a buscarlo, lo llevas dentro, tú eres eso, y eres más precioso que el cielo, tal, no te vendas barato, posees un gran valor. Entonces hace esta comparación como que Dios dice, os he comprado a vosotros, a vuestras personas, a vuestros bienes y vuestro tiempo. Y el precio que tienes que pagar, ¿no? Dice, si me los das, si me los consagráis,
os doy la recompensa, que es el paraíso eterno. Este es vuestro precio. Bueno, aquí Marta tenía sus dedos. ¿Qué quiere decir os he comprado? Como que hay alguien, pero ¿por qué? Que parece que aquí... ¿no? Y entonces al final hemos llegado a ver si es eso la imagen que él quiere explicar. Es... no hay, a ver si lo sé decir, no hay dimensión absoluta y dimensión relativa separadas. Son una sola cosa. Por eso él dice... hay un solo actor, digamos, desde este punto de vista. Hay un solo actor, no hay individualidades, pero te crees tu individualidad. Tú te crees alguien, una persona, tienes unos bienes, tienes un tiempo, un espacio, unos deseos, unas expectativas, pero él dice, solo hay un actor, os he comprado, es como que me perteneces, todo, incluso esto, los bienes de las personas. Pero... si me los cedes, es decir, pierdes la individualidad y ves lo que realmente hay, ese es el premio, el paraíso. Este es lo que precio a mis ojos, o sea, la pérdida de creerse alguien es el precio a mis ojos, ¿no? Dice, por el contrario, si te vendes, a mí no me haces nada, a mí ni me das ni me quitas, es tu propia persona quien queda perjudicada. Como aquel que antes ha explicado, que usa un cuchillo de 100 dinares para colgar en la pared, la usa como un clavo, ¿no? Bueno, esto es lo que hemos sacado. Marta, ¿qué tenías? Sí, bueno, he quitado la imagen porque os entrecortáis y pienso que es culpa nuestra y por eso quito imagen. Yo sí, me pregunto, ¿a qué quiere apuntar Rumi con os he comprado? ¿Vale? A vosotros, a vuestras personas, a vuestros bienes, a vuestro tiempo. La otra parte, vale, se entiende, si me lo dais todo, yo os prometo el paraíso, vale. Esta segunda parte, vale. Pero la primera, os he comprado. Pero, ¿a qué cosa quiere apuntar? Y lo que decía Monse, a mí me parece que es como si dijera, como si quisiera explicar el hecho de que no hay DA separada de DR, sino que es un paquete. Claro, nosotros en abstracto decimos, no, es que la función de la lingüística y esto se divide en 2 dimensiones y bla, 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 y ya nos lo hemos explicado. En cambio, Rumi, digo, bueno, ¿esto por qué pasa? Y es como si dijera, esto es así porque es la DA la que quiere el paquete. Es voluntad que sabemos que la dimensión absoluta es la fuente de todo, es por voluntad de esa fuente que esta cosa es así. Y en ese sentido es que yo me decía, vale, pues quizá con os he comprado quería apuntar a que podíais haber estado lejos, pero no, estáis junto a mí porque yo lo he querido, yo lo he hecho así, ¿no? Me parece esto. Sí. Fijaros, la dimensión absoluta, o sea, Dios, sabe que tú eres Él y le sabe a cuerno que no lo entiendas. Y entonces, ¿qué quiere decir con que ha comprado? Pues me ha hecho conocer, la revelación sería, me ha hecho conocer que yo soy eso, yo soy Él y no soy otra cosa que Él y solo hay Él, ¿no? Y entonces está diciendo, date cuenta que tú eres la luz y el sentir de los mundos, del misterio de los mundos. Tú eres luz y sentir de esa unidad, de eso único que es. Yo te lo he enseñado. Si tú sigues, tendrás el paraíso. ¿El paraíso qué es? ¿No?
formalmente sería un lugar allí con las orillas y tal. No, el paraíso es que tú seas luz, tú seas consciente de que tu mente y tu sentir es la mente, el sentir de la inmensidad de los mundos. Que tu mente y tu sentir es su mente y su sentir. Y nada más. Venga, seguimos. ¿Alguna cosa que comentar? Yo creo que aquí lo que le gusta es destacar, ¿no? Destacar que somos la DA. Sí. O sea, mientras antes era esto de que te des cuenta que no eres la ficción, aquí es date cuenta que eres la DA. Sí. Només voldria subratllar lo del tema del temps. Una de les coses que ens demana és el temps. El temps. El temps. El tiempo. Una de les coses que ens demana és el temps. I en aquest sentit té una lectura positiva al Covid que ens permet anar cap a dins i entregar el temps d'una altra manera. Sí, señor. Vale. Supongamos que pretendes dedicarte al estudio de las ciencias más sublimes, como derecho, filosofía, lógica, astronomía, medicina, etc. Todo ese saber debería serte útil. Si estudias derecho, es para que nadie te quite el trozo de pan que tienes en la mano, ni te despojen de tus vestidos, ni te maten. En fin, para que puedas permanecer sano y salvo. Si se trata de astronomía, para conocer las diferentes fases del cielo y su influencia sobre la Tierra. O para saber que una determinada mercancía es barata o cara, o que habrá pánico o tranquilidad en un sitio determinado. Pero en realidad no importa nada la relación que todas estas consideraciones puedan tener con tu propia situación. Si se trata de una estrella, sea favorable o nefasta, no la tengas en cuenta porque pueda afectar a tu posición astral. Si profundizas en este asunto, observarás que su raíz, su fundamento, yace en ti. Todas las ciencias son extensiones tuyas, ramificaciones de ti que ha creado por sí mismo y para ti. He creado las cosas para ti y te he creado para mí. Quizá continúo porque viene sobre el mismo tema. Si hay tantos detalles, maravillas, estados, mundos extraordinarios e infinitos en lo que hemos denominado extensiones tuyas, o sea, ciencias, considera cuántos habrá en ti que eres su origen. Ya que hay oportunidades y adversidades, ascensos y bajadas en tus extensiones, considera cuántas habrá en tu mundo espiritual. Bueno, luego cambia un poco. Bueno, sorprende para mí, y creo, y como se lo hablábamos, es sorprendente que exponga la ciencia como una creación. Es estupendo. Es estupendo. Es estupendo. No es como un descubrimiento ni como una herramienta, sino que es algo que tú construyes para algo, pero que es tuya. Y si tú eres el constructor, pues así como eres tú, así será la ciencia. Bueno, es inteligente, vaya, muy inteligente. Y hace recapacitar. Y también el segundo párrafo, si hay tantas maravillas en la astronomía, por ejemplo, o al estudiar la célula, ¿no? Pues todo eso está en ti. Esa maravilla está en ti. Yo no lo puedo explicar, porque no lo puedo explicar, pero sí entiendo que está apuntando a algo a indagar. Sí.
la maravilla que puede ver la astronomía, pues eso eres tú. Y por otra parte, acaba diciendo también, bueno, en tu ciencia hay oportunidades, adversidades, ascensos, bajadas, aciertos, desaciertos, en fin, todo eso, pues eso también eres tú. Ahí, eso refleja tu naturaleza también. Sí. Aquí hay una frase que hoy no se puede decir. He creado las cosas para ti y te he creado para mí. Una de las grandes catástrofes de la humanidad viene de la concepción de las sociedades agrarias en que Dios crea las cosas al servicio del hombre. Y esto en la historia humana se ha tomado muy en serio y estamos donde estamos. Que explotar la naturaleza es el riesgo, uno de los riesgos más graves que tenemos para la supervivencia de la vida en el planeta. Por lo tanto, este planteo, que es tanto de la Biblia como del Corán, como de todas las tradiciones culturales agrarias autoritarias, de que el mundo está ahí al servicio del hombre, no lo podemos sostener. Hay que decir que esto es una concepción de un sistema de vida, un modo de vida. Actualmente ya tenemos que estar en contra de esta afirmación. No está la tierra, los animales, las plantas, no están al servicio del hombre, sino que están en interdependencia con los humanos. Y a la vez no olvidar de la Biblia, por ejemplo, y en el Corán no lo sabría decir, de la otra parte que se ha dejado olvidada, ¿no? Que dentro del mito, eso lo creó para ti, pero para que nosotros humanos lo cuidáramos. Nosotros fuéramos como el pacto que hacíamos es que nos lo ponían a servicio para que fuéramos los cuidadores de todo eso. Sí, y tienes ahí, ¿no? Moisés diciendo, la tierra la dejas descansar, los árboles los dejas descansar, cuidas a todo, todo lo has de estar permanentemente cuidando. O sea, esa parte es la que hemos olvidado. Y solo diciendo, no, era para mí, no, era para mí para que lo cuidáramos. Era ese el pacto. Sí. Esto yo en la Biblia no sabría reconocerlo. Hombre, si ya te lo pondré, te los pongo fácil en los trozos. Es una preciosidad cuando van poniendo ese cuidarlo todo, ¿no? De todas maneras, lo que como patrón cultural se ha asimilado, y no solo en Occidente, en todas partes, es que la tierra está a nuestra disposición, los animales son a nuestra disposición para nuestro bien. Y ese es un patrón cultural que en una situación ecológica como la que vivimos hay que renunciar y combatirlo. Combatirlo, esa concepción es propia de las culturas agrarias autoritarias. Por lo tanto, está en los textos sagrados porque no podían concebirlo de otra manera. Pero hemos de aprender a leer los textos sagrados sin la dependencia de un plan de vida, unos patrones de vida que ahora no son sostenibles, porque nos cargamos el planeta. No solo esto, sino que yo creo que nos ha colocado a los hombres en una posición de superioridad, como si tuviéramos derecho a todo. Sí. Y por lo tanto, en cierta forma, esto es lo que siempre se discute de los discursos de las personas, por ejemplo, dentro del ámbito de Estados Unidos, etcétera, porque para ellos la humanidad es, o el mundo es un utilitario que uno puede utilizar. Son recursos. Son recursos. Ahora seguimos. Vale. Montse, ¿vols continuar? Sí. Un momento. Está para ti, ¿no? Para ti. Para ti, sí. Para ti hay otro alimento. He pasado la noche en casa de mi señor.
Él me ha alimentado y me ha dado de beber. En este bajo mundo has negado este alimento en beneficio de otro sustento. Te ocupas día y noche de las necesidades de tu cuerpo, pero este cuerpo es tu montura y este mundo es su pesebre y el alimento del caballo no debe ser el de su caballero. Aquel tiene su sueño, su alimento y su bienestar propios, pero si te transfiere sus características animales, harás tu morada en el pesebre de los caballos. No tienes lugar en el rango de los emires ni en el de los soberanos del mundo entero. Tu corazón lo añora, pero tu cuerpo te domina. Estás cautivo y sometido a él. Majnun, cuya intención era visitar el país de Laila, cuando estaba consciente dirigía su camella hacia su amada. Pero cuando estaba absorto en el pensamiento de Laila, se olvidaba de su propia persona y de su camella. Esta, que había dejado descendencia en otro lugar, se las arreglaba para volver sobre sus pasos. Cuando Majnun recobraba la lucidez, se daba cuenta de que había retrocedido 2 jornadas. De este modo, su viaje duró 3 meses. Finalmente exclamó: «Esta camella es como una calamidad para mí». Se bajó de la camella y siguió a pie. El deseo de mi camella está detrás de mí y el mío ante mí. Ambos se oponen uno frente a otro. Este texto también es una preciosidad de cómo el texto está concebido dentro de los patrones de su época, pero él se sale de ellos. Vamos a verlo. Sí. Él te dice, si te ocupas día y noche de las necesidades, dice, en este bajo mundo has negado este alimento en beneficio de otro sustento. Si solo te ocupas de las necesidades de tu cuerpo, bueno, pues es como, lo comparo con la montura de este cuerpo, es la montura de un caballo, ¿no? Y digo, este mundo es su pesebre, donde va a comer. Todo está encerrado dentro de la burbuja de la egocentración, de la individualidad, de la dimensión relativa. Y esto es un pesebre donde vas comiendo, ¿no? Pero dice, de donde come el caballo no tiene que comer el caballero, es decir, de donde se alimenta la dimensión relativa, de las necesidades que tienes que solucionar para sobrevivir. Digamos, la dimensión absoluta no tiene por qué tener este alimento, al revés, ¿no? Si tú te acostumbras a solo dar alimento y estar a favor de la dimensión relativa, pues mira, te harás igual que el caballo, ¿no? Igual a los animales, no te distinguirás del caballo del caballero. No tienes lugar en el rango de los emires ni en los soberanos del mundo entero. Pero a cambio dice, tu corazón lo sabe, lo añora, pero estás dominado por la otra parte, estás cautivo y sometido a lo perecedero, digamos, ¿no? Pero es curioso, es que tu corazón lo añora, lo sabe, sabes que eres eso, pero estás sometido. Entonces pone el ejemplo de Majnun, ¿no? Que siempre quería ir dice a su amada, Laila, y la camella dice que había dejado... ¿cómo lo dice? Bueno, que tenía la prole por allá perdida y pues yo a mí me interesa. Familia. La descendencia, eso. Había dejado la descendencia de, pues yo tiro para allá, que es lo que me interesa. Y que hacía perder el tiempo, ¿no? Hasta que Majnun se da cuenta y dice, bueno, así no vamos a ir a ninguna parte, para adelante, para atrás, dice, esto es una calamidad. Dice, hasta que se dio cuenta y lo dejó, y entonces ya solo tenía una dirección, ¿no? Pero está bonito, digo, ambas las direcciones se oponen, una frente a otra, ¿no? Es como si se invalidaran. Y si cedes a uno, pues ya sabes, te tiran de un lado, pues para el lado, para allá que me voy. Pero esto que sepas que hay los dos caminos y uno no te saca del pesebre del que comes y de la necesidad. Ya está. Pero fijaros en lo claramente que sale su concepción del hombre como un compuesto de cuerpo y espíritu. El cuerpo es la montura y el espíritu es el jinete. Y bueno, y claro, si el jinete no manda, el caballo se va a la cuadra a comer lo que le toca con un caballo. Pero al final es desconcertante porque se baja del jinete del caballo y se va a pie.
se baja de la camella y se va a pie. Dijéramos, va más allá de la concepción habitual de la época de que el hombre es un compuesto de cuerpo y espíritu. Porque claro, si ese compuesto se le va al animal, pues es que no es ese compuesto. ¿Lo veis? Está muy claro. Y esto siempre es un ánimo para aprender a leer los grandes textos del pasado sin quedar atrapado en sus concepciones, porque sus concepciones son de sociedades agrarias, estáticas, etc. Y nosotros no las podemos tener. Pero ellos son lo suficientemente sabios para salirse de una manera a otra de sus propias concepciones. No se puede interpretar también en el sentido de decir, si quieres realmente llegar donde quieras llegar, tienes que dejar aparte, digamos, el yo, todo lo que te ata, todo lo que es el cuerpo, como decías, el cuerpo. Sí, pero ¿cómo vas a dejar el cuerpo? Si no te mueres, no lo dejas. Que si no te mueres, no hay manera de dejar el cuerpo. En el sentido de decir, de no seguirlo, de no seguir las exigencias que pide el cuerpo. Esa es la lectura que hace la tradición de que seamos cuerpo y espíritu. Hay que seguir al espíritu y no a la carne. Está llena las escrituras de esta duplicidad que dice, no optes por el animal, por el caballo, sino opta por el jinete, por el espíritu. Pero siempre está esa pareja y se vive en esa pareja. En cambio, al final, nosotros ya no podemos vivir con esta concepción. No podemos suponer un espíritu y un cuerpo como dos cosas. Pero él al final dice, se bajó de la camella y siguió a pie. Cambia su concepción antropológica. Al final la cambia, dice, ya no es un jinete sobre una bestia, un espíritu sobre un animal, sino que se baja, se va a pie. Por lo tanto, tiene otra concepción ya de lo que es el hombre. La apunta, se sale. Y ir a pie también es dejarlo cómodo. Dejarlo cómodo. Sí, también se puede. No dejarse arrastrar por el cuerpo hasta cierto punto. Comer menos. Sí. Comer Esa es menos. la voluntad del texto desde su concepción. Pero si yo no puedo aceptar del todo su concepción, tengo que hacer una lectura en la que yo extraiga la sabiduría sin tener que pensar lo que es un hombre como en las sociedades pasadas. Los musulmanes no niegan la pareja, no té res a veure. Hi ha la unitat. Una altra cosa es también no se dejarse salen, arrastrar. pero también, como ves en el texto, la concepción habitual de lo que es el hombre es un compuesto de cuerpo y espíritu. Después dicen que es uno, se salen. Bueno, señores, terminamos aquí. Sí, però terminamos aquí, però deixa'm només una frase que está en la 41. Los sabios de nuestra época, en sus investigaciones, cortan un cabello en 4 partes. Que es que te gracia. Pero en lo relativo a su propio ser lo ignoran todo. Sí, no, esto lo veremos. Eso está, bueno, muy actual, ¿no? Bueno, y debe pasar en todas partes, en todas las épocas, vaya. Realment està ben dit.